días, hermanos y hermanas. El vídeo que hemos visto es de nuestra misión, la misión bautista en Mozambique. Es un centro social de integración de los niños. Tengo unos separadores para que no nos olvidemos y podamos orar por algunos de ellos, pero es el centro donde está nuestra hermana Sara. Le hemos hablado algunas veces, pero no lo habíamos puesto así en el domingo por la mañana, y yo sé que hay algunos que no lo habíais visto y quería que lo vierais, ¿no? Y bueno, lo vamos a poner más veces, porque es tan bonito, que a mí me gusta tanto verlo, que me gustaría que lo pudierais disfrutar, ¿no? Entonces, vamos a poder disfrutarlo también, verlo más veces, y hacer que esos niños pues también sean nuestros, que no solamente sean niños en Mozambique, que estén allí y que sea Sara la que esté con ellos, sino que también podamos ser parte de esos niños. Bueno, vamos a leer la palabra, un texto de la palabra que está en Lucas, capítulo 12, una parábola, capítulo 12, versículos del 41 al 48. Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. Si lo leo, si lo encuentro. Sí. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque está hablando, si lo veis un poquito más adelante, el siervo que está en estar vigilando la obra del Señor y siempre atentos a la palabra, ¿no? Y a la venida del Señor. ¿Quién es el mayordomo? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Bueno, quiero en esta mañana compartir con vosotros unos pensamientos, porque ciertamente la semana pasada, cuando estaba Antonio predicando, pues leyó esta parábola, y es verdad que a veces lees las palabras, lees la Biblia, y hay días que te lanzan cosas, ¿no? Es como si te lanzaran una flecha en un momento dado, que en otro momento pues no te lanza, ¿no? Y a mí la verdad es que me llamó pues mucho la atención, y luego además estuve compartiendo con él. Además ayer casi estuvimos discutiendo sobre esa parábola ahí. Él decía una cosa, yo decía otra. Qué bueno es poder abrir la palabra y que tener una interpretación, ¿no? Libre, como el Señor me dice, ¿no? Y a mí me dice una cosa que no sea contraria, lógicamente, a la palabra, a toda la Escritura, pero y a ti te dice otra. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podamos encontrar enseñanza, ¿no? Bueno, pues leyendo esta palabra, yo estaba sentada ahí y a nadie miraba, y yo decía, la verdad es que me hacía así la tripa, ¿no? Y me llamó mucho la atención, y me empecé a plantear el motivo, la motivación que mueve mis actos. ¿Lo hago por amor o lo hago por temor? Entiéndase, miedo. Cuando comenzamos en los caminos del Señor, pues todos comenzamos a aprender, ¿no? Somos como los bebés que nacen, que poco a poco van aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo a cómo vivir en el mundo en el que están y cómo desenvolverse. Pues en los caminos del Señor es igual, ¿verdad? Nacemos como bebés, y empezamos a aprender cómo vivir pues en el reino de Dios, pero también en ese mundo. Cuanto más crecemos en el Señor, más conocimiento vamos adquiriendo de Él, del Señor. Pero todo depende
de lo que queramos, ¿no? Meternos, imbuirnos, ¿no? Y del interés que tengamos en las cosas del Señor, eso está claro, ¿no? Pero estaréis de acuerdo conmigo de que el conocimiento nada tiene que ver con el crecimiento. Unos hermanos pueden tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y sin embargo luego no tener ninguna sabiduría de parte de Dios. No tienen por qué saber desenvolverse en la vida, ¿no? Así que está bien conocer muchas cosas del Señor, pero lo importante es crecer en el Señor, que podamos crecer en Él, para que el día de mañana o el día de hoy, que tengamos que enfrentarnos a lo que tengamos delante, al día a día, podamos afrontarlo con sabiduría del Señor y sepamos seguir adelante. Una vida que crece en el conocimiento íntimo de Dios es una vida que crece integralmente, en el compromiso, en la maduración, en la madurez, en la responsabilidad. Creo que estas son sus características. El problema, entenderme, problema que yo veo en este texto, en esta parábola, es que no veo madurez y responsabilidad en este siervo. A ver, si me explico, Este hombre ha sido elegido para hacer un cargo importante. Le han subido de categoría, le han puesto sobre todos los siervos de aquel hombre, le han encargado sobre todas las demás personas, al marcharse el Señor, y ha puesto sobre los demás. Se supone que es una persona de mayor responsabilidad, ¿no es así? Y además nos dice el texto que es un mayordomo fiel y prudente. Por un lado dice que es fiel, tiene la palabra pistos, y que significa fiel en la obediencia o en la fidelidad. Y por otro lado nos dice que es prudente. Esto es uno que es juicioso y que mira dónde pisa, que va con cuidado. Pero sin embargo este mayordomo pues comienza a relajarse. Y el relajo es bastante fuerte, ¿no? Comienza a relajarse, empieza a golpear a los consiervos, se empieza a emborracharse y bueno, y la caída es pues estrepitosa, ¿no? Cae hasta el fondo. Y yo me pregunto, ¿era realmente un siervo fiel y prudente y se corrompió? Sabemos todos de la corrupción. ¿O su corazón solo era recto porque el ojo de su amo estaba vigilándole? Pues no sé, a mí eso me llama realmente la atención, ¿no? Porque si solo se comportaba bien porque sabía que le vigilaban, ¿qué hay dentro del corazón de este hombre? ¿O qué responsabilidad tiene frente a su trabajo? ¿Qué crecimiento y qué maduración o qué madurez hay en su vida? Lo cierto es que, por lo menos a mí el texto me da a entender que el mayordomo actuaba bien, porque sabía que lo estaban vigilando. Y cuando éste quedó al cargo de la casa, actuó bien, mientras que sabía que su señor venía inmediatamente. Pero cuando el señor empieza a tardar en venir, pues entonces se despendola. Se despendola y dice: a comer y a beber, que esto es jauja. Se despendola. Y la verdad es que esto pues, me da desazón, ¿no? Porque pienso, ¿somos realmente así nosotros? Porque esto es una parábola para nosotros, ¿Somos así realmente? ¿Realmente trabajamos bien cumpliendo con nuestro deber cuando nuestro jefe está mirándolo por encima del hombro? Pues seguro que algunos responderéis que sí, esto es verdad. Y queridos, yo puedo aceptar eso para el mundo, porque el mundo actúa así. Los que no conocen a Cristo, al Señor, actúan así. Pero un cristiano trabaja bien haciendo su labor con responsabilidad en su trabajo, en su casa, en la iglesia o donde esté, porque Dios le está mirando desde el cielo. Solamente, si es así, me parece un poco triste. Entro en depresión ahora mismo. No veo crecimiento, no veo madurez en esta vida, no veo responsabilidad.
¿Y qué pasaba en el corazón de este mayordomo? Pues yo creo que lo primero hay despreocupación. El versículo 45 dice: mas si el siervo dijere en su corazón. El siervo se está hablando a sí mismo, se está dirigiendo a sí mismo en su interior, se está hablando a él mismo, está hablando consigo mismo. Hermanos, lo que decimos a nosotros mismos con frecuencia es mucho más importante que lo que decimos hacia afuera. Si lo pensáis, lo que nos decimos a nosotros, nuestras verdades, son mucho más reales que las que decimos fuera. Dentro de nosotros mismos no hay caretas, dentro de nosotros mismos no hay tamices, dentro de nosotros mismos todo está abierto y a la luz. Quizá por eso Dios puede ayudarnos a reconocer nuestros pecados. Otra cosa es que queramos confesarlos. Pero dentro de estos rincones secretos de este hombre se está descubriendo su maldad y su irresponsabilidad. Y todo esto sale a la luz. Y dice: mi Señor no viene a vivir la vida. El mayordomo, yo veo aquí que no tiene ninguna responsabilidad. Piensa que no tiene que responder de su labor, sino que tan solo hacía lo que le mandaban. Y cuando no hay nadie que le mande, pues lo que hay malo en su corazón sale. La maldad que hay en su corazón sale. Es un desalmado. Es un desalmado porque este hombre comienza a abusar, a golpear a los demás. Y fijaros, esos demás eran su responsabilidad. Él tenía la responsabilidad de darles su alimento, de darles su salario, de atenderles. Y lo que hace es dedicarse a maltratarlos y a vivir su vida. Y en tercer lugar, veo en este corazón, en este hombre, en este mayordomo, lo que veo es que hay disipación. Un sinónimo, otra palabra que encontramos: libertinaje, vicio, desenfreno. También esta palabra nos sugiere algo que se desvanece, algo que se evapora, algo vano, algo vacío. Y hermanos, un corazón vacío solo puede llenarse de maldad. Recordemos la parábola de aquel que limpió su casa, la barrió, la limpió de un espíritu malo que había, dejaba su vida, la dejó limpita y barrida, pero vacía. ¿Qué pasó? Vinieron 7 espíritus, peor que el primero, y su ruina fue mayor que al principio. El corazón de este mayordomo solo estaba pendiente de hacer lo que le mandaban, de cubrir el expediente, de cumplir órdenes mientras se las daban. Pero cuando nadie se las dio, su corazón se desvaneció. Todo se disipó, se quedó en nada. No tenía voluntad para hacer lo que le habían encargado, lo que era su responsabilidad. Si analizamos la motivación de este siervo para hacer su trabajo, pues no me parece muy digna, ¿no? No me parece digna de confianza. Estaba motivado por su temor a su Señor y hacía las cosas tan solo porque su amo estaba mirándolo, estaba detrás de él y porque estaba en la expectativa de que iba a llegar, de que su llegada era inmediata. Pero lo que no veo en este siervo es la responsabilidad de hacer su trabajo porque su amo se lo había encargado. Y fijaos que a este siervo se le había confiado el mayor honor, se le había puesto sobre todos los bienes de su señor. Sin embargo, este hombre traiciona la confianza de este amo y desprecia ese honor. Y yo te pregunto en esta mañana, no voy a ser larga, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué motivación tienes tú? ¿Qué motivación tengo yo para hacer lo que hago? ¿Para ir a trabajar? ¿Qué motivación tengo en mi trabajo, en mi casa, en mis estudios, en la iglesia? ¿Qué motivación tengo en la labor que Dios ha puesto en mis manos? Porque
Por ejemplo, tu familia es algo que tú tienes y que Dios ha puesto en tus manos. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué haces lo que haces en tu trabajo cada día? ¿Haces las cosas bien porque tu jefe está pendiente de ti y te va a reprender si no cumples? ¿O las haces bien porque tu responsabilidad debe ser hacerlo bien como trabajador y como cristiano o cristiana? Este hombre de nuestro texto solo cumplía con su obligación bien porque estaba a la expectativa de que viniera su Señor. Pero en mi humilde opinión, y es mi opinión, podéis estar en desacuerdo, creo que no es la expectativa correcta. Porque cuando este señor, este mayordomo, puesto sobre la casa de su señor, se cansó de esperar, entonces empezó a flaquear y vino la caída estrepitosa. De verdad que pienso que tener nuestra expectativa solamente mirando la vuelta de nuestro Señor no es correcta. Ya que obviamos, hermanos, de que entre nosotros está el Señor ya, ¿o no? Amén. El Señor está entre nosotros ya. Su Espíritu Santo está a nuestro lado cada día. El Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, mandó su Espíritu, el Consolador, para que estuviera con nosotros cada día de nuestra vida. Por lo tanto, el Señor está ya entre nosotros. Su Espíritu Santo está en medio. Su compañía es cierta, verdadera y es tangible cada instante. Por eso quiero que no debemos actuar solamente bien cuando tenemos la espada de Damocles, ¿no?, sobre nuestra cabeza, o pensar que solo vamos a actuar bien teniendo la expectativa de que si viene el Señor nos va a encontrar haciendo lo que no le honra. Pues creo que es actuar hipócritamente, o a cuanto menos como si fuéramos niños, pensando que nuestro Padre está en la otra habitación y no nos va a ver. Eso lo hacen los críos, ¿verdad? Esas travesuras de, ahora mi padre no me ve, meto los dedos en el enchufe, o lo que sea. Pues no, hermanos, nuestro Dios está entre nosotros por medio de su Espíritu Santo siempre. En todo momento su presencia no nos abandona. Gloria al Señor. Por ello, ¿no? Porque Dios está presente con nosotros. Dios no es un hombre que está en la otra habitación y así no me ve. Y además, una de las otras cosas que me llama mucho la atención de este texto, y que me enseña este texto, es: si yo soy una cristiana responsable y madura, que conozco mis obligaciones, que sé que mi integridad en Cristo me obliga a ser honrada, no me hace falta conocer cuándo vendrá el Señor, sino que viviré siempre con la honradez y la responsabilidad que debo de tener como una hija de Dios, y cumpliré así mi obligación. Mi relación con Cristo, mi conocimiento de Él, mi amor y mi gratitud hacia Él me harán vivir como es digno de una hija o un hijo de Dios. Y su venida, Maranata, que venga el Señor ya, que venga cuanto antes. Pero esa expectativa es para que establezca su reino entre nosotros, no para que yo viva conforme a sus mandamientos. Esperamos que el Señor venga pronto. Yo deseo que el Señor establezca su reino entre nosotros. Claro que sí. Se acabarán esas dificultades, esos problemas. Se acabarán la enfermedad, el dolor, todo. Y el Señor traerá nueva vida a nuestras vidas. Pero vivamos, hermanos, como es digno de cristianos, con corazones renovados cada día por el Espíritu del Señor, que ya, y desde antes, mucho antes de que nosotros naciésemos, está entre nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso yo te pregunto, hermano, ¿qué te motiva? ¿El amor o el temor? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces en tu vida? ¿Qué te motiva? Espero que sea el amor. Espero que sea el amor. El amor
de lo que Dios ha hecho por ti. En primer lugar, darte la vida. En primer lugar. En segundo lugar, enviar a su hijo amado, su único hijo, a morir por ti, para perdonar tus pecados y ayudarte a arrepentirte de cada uno de ellos, para que no vivas en el pecado constante, para estar contigo cada día de tu vida, por medio de su Espíritu Santo, y también por amor, por esa promesa que el Señor nos ha dado de que tiene un lugar mejor para nosotros, donde se acabará el dolor, las lágrimas, la enfermedad. Espero que esto motive tu deseo de honrarle y tu respuesta sea que quieres honrarle con ese corazón limpio que Él ha hecho. Mira tu motivación, mira qué hay, por qué haces las cosas que Dios pone delante de ti. No torzamos las motivaciones, o no desviemos. Intentemos que lo que Dios nos mira y nos da sea lo correcto delante de Él. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas, nos ayudas. Y te pedimos, Dios mío, que tú seas siempre que estés hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos abrir las Escrituras y encontrar que el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos enseña. No permitas, Dios mío, que caigamos en banalidades. No permitas, Señor, que torzamos nosotros. No permitas que yo tuerza, Señor, las Escrituras conforme a mi voluntad, ni que ninguno lo hagamos, Señor, sino que busquemos realmente honrarte a ti, Señor. Que sea la motivación que nos ayuda, que nos guía a hacer tu voluntad, el amor que tú has derramado en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en toda nuestra vida, Señor, que podamos tener esa expectativa de tu venida, pero que no hagamos las cosas por temor a que me puedas reprender, sino que las hagamos por amor a lo que tú hiciste por nosotros. Que sea esto en nuestras vidas, Señor, que busquemos glorificarte a ti en nuestro trabajo, entre nuestra familia, entre nuestros amigos, en la iglesia. Que seas tú el que motives nuestras vidas, el amor que tú nos has derramado en cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces, por todas las maravillas que tú haces en medio nuestro. Gracias por los testimonios que hemos escuchado. Muchas gracias, Señor, porque tú te mueves y ese es el amor tuyo derramándose en cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.